Más Hola, claro. buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la Sala Divergente en este nuevo programa. Buenas tardes, Paula, y buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. ¿Cómo están? Pues por este lado de la pantalla bastante bien, pero como digo, me voy a dar un poco más de luz que me veo muy oscuro. Tú Bueno, adecúate. hay que darle luz a la oscuridad. Bueno, Está muy tampoco bien. no somos muy expertos en esto de los vídeos. Ahora, A ver qué tal sale este, ¿no? no, está A bien. ver, es una prueba. Está bien. Bueno, pues en esta ocasión sería el programa número 28, ¿no? Así Y es. va a tratar sobre el tema del ego ante las distintas visiones de la realidad, distintas formas alternativas de apreciar o considerar lo que es real y lo que no. Y, así que es un tema bastante amplio y bueno, tuvimos una charla anteriormente en el grupo de WhatsApp y bueno, pues me gustaría comentar una pequeña chuleta que he escrito aquí sobre los diversos aspectos de la realidad, ¿no? Ah, muy bien. Así como para iniciar esta charla, ¿no? Ok, Aunque es una copia. te escuchamos. Por ejemplo, antiguamente, personajes como Confucio, pues decía que sobre la realidad, ¿no? Que observaba la realidad o la verdad. Observaba la verdad como cuatro esquinas de las que conocemos solo una. Y depende ya de cada uno de nosotros encontrar las otras tres. Luego otro personaje antiguo, que sería Buda, que decía, las palabras indican el camino de la verdad, pero no son la verdad. Consideramos algo que es verdadero por su utilidad momentánea. Verdad es lo que es útil. Y en relación ya a un personaje contemporáneo, por ejemplo Jodorowsky, pues que dice que cada ser tiene una parcela de la verdad. Aceptamos la multiplicidad de puntos de vista y que ante infinitas soluciones es preferible no buscar la verdad, sino la autenticidad. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, realidades Muy, distintas y alternativas, unas con otras, vaya. Ajá. sí. Y Sí, prácticas. Son sí. prácticas. Entonces, la pregunta que yo me hago y que le haría a cualquiera de vosotros y a cualquiera que pudiera escuchar y que cada uno de nosotros aportáramos alguna claridad o algún vislumbre sería ¿qué es el ego realmente? Partiendo de la base esa que es el ego, de ahí podríamos, digamos, después dilucidar o sacar un hilo de cómo percibe, cómo construye su realidad, cómo la interpreta. Es decir, primero tendríamos que ver qué es el ego en sí. Sí, para mí personalmente el ego está muy próximo a lo que es el concepto de verdad, de realidad, ¿no? Entonces por eso he empezado con estas frases. No sé si he hecho bien o debería de haber discriminado un No, poco. no, 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 está Ah, perfecto, perfecto, está bien, ¿no? está perfecto. No sé, Paula, ¿qué piensa? Bueno, pienso que el ego busca y se amolda a la realidad y a la verdad que cada uno necesita. Por eso supongo que puede haber más de una, ¿no? Lo que es válido para mí no lo será para ti y viceversa. También supongo que las verdades dependen de las circunstancias y de los sitios en los cuales hemos nacido, porque lo que es real y verdadero para mí, a lo mejor para alguien en Zambia no lo es. Claro. Y podemos compartir la parte del ego entre otra señora que vive ahí y yo, pero su realidad es otra, entonces su verdad es otra y su baremo también es otro. Sí. No sé qué piensas tú, Manuel. Eh, hombre, yo he indagado bastante en ese aspecto en mí mismo. Yo mismo soy Sí, un campo de experimentación para mí mismo. Y cuando he ido a buscar el ego, pues realmente no lo he encontrado. En el sentido de que ese ego o esa personalidad que tenemos formada eh,
está armada a base de ideas, conceptos y creencias de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sobre el carácter, sobre la actitud, sobre las emociones, sobre los sentimientos, y todo eso viene, digamos, apoyado sobre la base del pensamiento. Es decir, que si vas a buscar un pensamiento, ese pensamiento realmente es algo insustancial, insustancial, que es la base del propio ego. Es decir, el ego es insustancial, el ego es ni más ni menos la idea y los pensamientos y las creencias que nos hacemos de nosotros mismos y que nos hacemos de las cosas. Pero si profundizamos en nosotros mismos acerca de esas ideas, de esos pensamientos que tenemos de nosotros mismos, en el 99% de las veces son cosas que nos han venido exteriormente, ideas que hemos cogido de otros y que nos hemos formado nosotros y las hemos integrado en nosotros, pero no son nuestras. Es decir, queremos formarnos una estructura egoica en base a ideas de otros, a lo que es la socialización. Volvemos otra vez a lo mismo. Pero realmente cuando te das cuenta que esas ideas y esos pensamientos, esas emociones y esas actitudes que tienes frente a lo que es la vida así son aprendidas, son imitaciones constantes a lo largo de generaciones y generaciones, te das cuenta que la idea o el pensamiento realmente es algo que no es tuyo, no es tuyo. Por lo cual no hemos formado una personalidad que realmente la manifestamos, que creemos que somos esa personalidad, pero realmente no lo somos porque ese pensamiento no tiene fundamento propio. Es decir, lo hemos desarrollado por nuestra tendencia o por nuestros temperamentos. Entonces reaccionamos de una manera positiva o negativa a todos los estímulos que recibimos de lo que es el mundo, pero en base a lo que tenemos ya previamente instalado, y que esa instalación viene de la socialización o de lo que hemos aprendido de los otros. No hemos aprendido nosotros por nosotros mismos nada nuevo. Deberíamos, ¿no? Eso cada uno lo tiene que descubrir un poco por sí mismo. Todas las ideas que tenemos no son ideas nuestras propias, son ideas implantadas de otros. Yeah. Pero bueno, nosotros porque el ser humano es un ser social y nacemos dentro de una familia, una cultura, forzosamente nos tienen que venir ideas de fuera, del exterior, o bien de nuestra gente más próxima, o bien de las relaciones que vamos formando día a día, de cada día de nuestra existencia, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que el ser humano también puede hacerse una base de pensamientos independientes en relación a lo que se le oferta o lo que se le ofrece, ¿no? Y tener su propio juicio de valores. Porque si un ser humano no va a nacer solo, ¿no? ¿Qué aprendería o cómo se desarrollaría en esta existencia? Claro, ese es un proceso de indagación de cada uno que tenga el impulso o la necesidad de descubrir qué es lo que es realmente. Cuando te pones a descubrir qué eres realmente, te das cuenta que esa personalidad que te ha formado es ilusoria, es, como digo, a base de ideas. Lo que pasa, lo que ocurre, que tenemos que manejarnos en esta sociedad e interrelacionarnos con otros, y tenemos que tener una identidad, esa personalidad que nos muestre qué es lo que somos en relación a otros, incluso a nosotros mismos. Pero nosotros somos más o estamos más allá de lo que es esa propia personalidad que nos hemos cultivado o incluso que nos han cultivado. Que de eso se trata, ¿verdad? De buscarla. De Cada uno ha de indagar en uno mismo qué es lo que no hay de cierto, no qué es lo que hay de cierto, porque si vamos a buscar lo que hay de cierto, vamos a encontrar muchas cosas que creemos ciertas, pero que no lo son, pero las adoptamos como si lo fuera y nos manejamos con eso. Sino que profundizar, indagar y discernir qué es lo que hay de cierto en cada uno de nosotros, para que la esencia que realmente somos, que cada uno tiene que descubrirla por sí misma, aparezca espontáneamente, no ir a buscarla, no ir a buscar la luz, ni a buscar la parte del espíritu, ni nada de eso, porque es el mismo ego el que quiere buscar eso para seguir dándose continuidad.
Entonces, si vamos quitando todo lo que no somos, es un trabajo interior propio de cada uno, lo que somos verdaderamente, que no tiene nombre, ni tiene sentido, ni propósito, aparece por sí mismo. Eso todas las grandes tradiciones hablan de eso, hablan, te marcan ahí, digamos, una especie de mapa así en general para que llegues a ti mismo, que al fin y al cabo tú mismo en realidad no eres nada y lo eres todo. Esos son solo palabras y son solo conceptos, pero cada uno tiene que descubrir por sí mismo qué es lo que es. Pero sí, por sí mismo, pero siempre está en base a una religión, por ejemplo, o a alguna filosofía, a algún maestro, Claro, a algo que ha escuchado, que le han dicho o que ha encontrado, ¿no? claro, lo que hace el ser humano, ese ego, es buscar lo que es la seguridad de lo que da, por cierto, sin siquiera plantearse si eso que le está dando seguridad es cierto o no, simplemente porque le hace sentir bien o le hace sentir seguro. Cualquier maestro, cualquier tendencia o cualquier disciplina o enseñanza se busca la seguridad de establecerse en algo que uno se sienta pues respaldado, apoyado, aceptado e integrado con grupos o con lo que es la sociedad, incluso con tu familia o con tus amigos. Estamos en un constante esfuerzo para ser aceptados, para buscar la seguridad. Y eso nos hace formarnos esa personalidad que encaja con unos grupos, con otros grupos no, y siempre estamos buscando esa seguridad que cuando no es aceptada, digamos, no nos sentimos seguros, pues rechazamos lo que no nos hace sentir seguros y vamos a los que nos produce seguridad. Pero todo eso son en base a ideas y conceptos y creencias que tenemos previamente de las cosas. Lo que somos no tiene nada que ver con nada de eso y puede estar, digamos, relacionado absolutamente con todos los aspectos y matices que pueda tener la existencia. Pero claro, el ego lo que hace es, se forma ese baluarte, esa barrera y busca la seguridad en las cosas que le hacen sentir, pues eso, seguro y aceptado. Sí, que si no, el ego es vulnerable de por sí, ¿no? El ego no se quiere sentir vulnerable, por eso busca la seguridad en todo este tipo de prácticas o en todo este tipo estamos hablando del mindfulness o de todo este tipo de técnicas que no es que sean ni buenas ni malas, pero se busca la seguridad ahí por notar o sentir o querer ver que hay algo muy trascendente y que me va a hacer sentir a mí de una manera concreta y feliz, pero eso supone que estoy rechazando otras tendencias, con lo cual no tiene el fundamento o la fuerza de realidad, porque si cualquier tipo de enseñanza tuviese esa fortaleza, no sería rechazado por ninguna otra, ni tendría que defenderse, ni justificarse, ni nada de eso. Ese es el ego que lo hace. Pero entiendo que algunas veces es necesario, es beneficioso. Me viene a la mente, ¿no? El caso esto de ahí en Filipinas, o había unos curanderos o cirujanos psíquicos. No sé si sabéis de qué hablo, ¿no? Sí. Entonces le llegaba un paciente con determinada enfermedad o determinado problema. Claro, el cirujano pues lo ponía allí, lo tendía y empezaba como que lo operaba, ¿no? Como que le rajaban el cuerpo, le sacaba y todo era ilusionismo, ¿no? Sí. Lo mismo sacaba unos órganos de un animal y le hacía ver con sangre de un animal, por ejemplo, que le había operado y le había sacado el problema que tenía, ¿no? Sí. Y realmente, pues, en muchos de los casos de estos pacientes había quien mejoraba y había incluso quien sanaba de su enfermedad. Y es porque yo pienso que si el inconsciente le das una información determinada, aunque no sea real, lo toma como real y le puede ser útil en un momento como este, ¿no? Como ejemplo. No sé qué opináis. Paula. Bueno, yo esto lo viví, lo he visto en Paraguay. Le llaman materialización del mal. Lo he visto en un pueblito muy pequeño
donde unas personas se dedican al curanderismo. Y entonces ellas generalmente son mujeres, tienen asistentes hombres, es gente muy, muy, muy humilde y los que van asistiendo ahí, pues van obteniendo cosas, materiales. En algunas son, como decías tú, José, partes de sangre, de gallinas o de cosas así. Y a la persona que yo estaba acompañando le sacaron de las sienes agujas, se las materializaron porque su problema era mental. Y, y, y le había quedado agujeros en la piel. Entonces, de esto hace muchísimos años y yo lo viví como muy real. Después me enteré lo de Filipinas, pero eso lo viví como muy real y él se sintió aliviado porque era una persona que estaba muy ansiosa y emocionalmente inestable. Sí, Entonces, después por de eso... materializar, se quedó No, tranquilo. continúa, continúa. No, no, que materializaban en forma de metal. No Sí. sé, Saibaba No, también ha hecho cosas así un poco raras con metales, relojes y tal. no, No, no sé lo bien. que digo, lo que quiero decir con esto es que cualquier técnica, cualquier cosa de estas que Claro, artificiosamente prepare cualquier persona como terapia, aunque no sea real o sea mentira, en el puede hacer, inconsciente es en un real. momento dado puede hacer un bien, ¿no? En una Claro, persona con determinada crisis o con determinada necesidad. fue útil, es Era mi útil. comentario, ¿no? Ya, ya. Hombre, eso se desvía un poquito del tema de lo que es el ego y la realidad, aunque tiene relación verdaderamente con el tema de ese tipo de operaciones. Pero como en todo, a ojos del perceptor, cuando vemos ese tipo de... Yo he asistido a algunas y para los ojos del que percibe lo que está ocurriendo, si uno no está en un estado, digamos, alterado de conciencia, que en el que está ese curandero filipino, no han sido curanderos filipinos, desde luego lo que yo he visto. Fue un señor aquí en Fuengirola que hacía este tipo de operaciones, que se entendió poco porque este señor entraba en un estado de conciencia que para ver lo que hacía habría que estar en el mismo estado de conciencia que él y hacía unas operaciones que eran verdaderamente a ojos del profano milagrosas, pero a ojos del que pudiera ver, pues era una maniobra de ese señor que tenía la habilidad verdaderamente de manejar a nivel energético la parte del cuerpo que estaba desequilibrada. Y él lo que hacía era, pues bueno, en ese estado de conciencia, reorganizar un poco la energía de esa parte del cuerpo para que volviera a funcionar bien. Claro, de ahí pues ya vienen, pues el que tiene una idea de esto como algo de brujería, pues criticaba y el que creía verdaderamente, pues lo tomaba como una capacidad o como un milagro del Señor, cada uno con sus ideas y su creencia de lo que estaba viendo. Pero en realidad ese señor lo que estaba haciendo era manipular el aspecto del campo energético de ese órgano que estaba dañado y reordenarlo nada más. Es lo que hace la acupuntura a un nivel, digamos, más objetivo, ¿no? Más material con la aguja y esto, pero realmente está afectando a los campos energéticos. Este señor tenía la habilidad de eso, de manipularla él mismo, era una habilidad, desde luego. No era cuestión yo me acuerdo que este señor pues no quería que se le nombrara su nombre, ni que tuviese notoriedad, ni tuviese ningún tipo de reconocimiento ni nada, porque no tenía esa inquietud, esa cosa de decir voy a destacar, ¿no? Es decir, lo hacía porque había un impulso ahí del universo, de lo que fuera, que le hacía que hiciera esas cosas, sin ningún tipo de protagonismo. O sea, no sería en ese sentido nada censurable o poco censurable. No había ahí ningún matiz ni ningún concepto que pudiese aplicarse a lo que él hacía. Él ayudaba y la ayuda pues la ofrecía y ya está. Sin ningún tipo de compensación económica ni sin ningún tipo de nada sin material que pudiera compensar
lo que, lo que hacía, lo que había hecho. Esto hace mucho tiempo, no sé yo por dónde andará este señor, si está Sí, vivo. a mí me suena un poco vagamente también de haber escuchado algo, ¿no? Pero bueno. Ahí Pues había entonces varias verdades, las verdades, volviendo al tema, la verdad del que es sanado, del que es de verdad, el que está en Filipinas, cada uno tiene por su eso yo creo verdad también. que la verdad también depende de nuestro estado de conciencia, ¿no? Claro. Como decía Manuel, esta persona, este sanador, pues estaba en un determinado estado de conciencia y si el paciente conectaba con su estado de conciencia, pues posiblemente se llegaría a este tipo de sanación. Claro, ese señor era evidente y veía el estado en el que estaba ese paciente y si estaba receptivo a someterse a esa operación, si no, no operaba. Hay quien llama a esto una mentira sagrada, ¿no? Una mentira sagrada es algo que es mentira, pero que reporta un prodigio, ¿no? O bien una sanación, o bien un milagro, o bien... Sí, bueno, en Antiguo México hay chamanes, Pachita, por ejemplo, hacía unas curaciones increíbles, vaya. Y no entra dentro de lo que es lo místico ni nada, sino que era realmente que esa mujer tenía esa capacidad. Como grandes curanderos habrá habido por ahí, desde luego. Pero ninguno de esos busca la notoriedad ni el reconocimiento. No, ya se Claro. encarga el ser humano de hacerlo conocido, ¿no? O Sí, notorio. pero Ya se encargan otros. a esos tipos de seres no andan por ahí haciéndose propaganda, ¿no? Ni publicidad. El que venga, venga, porque otros han hablado y otros han dicho, vale. Pero a estos seres no les interesa ni quieren nada de eso. Aceptan lo que les viene y ya está, porque esa parte del ego la tiene, digamos, suprimida o disuelta y se pone en manos de esa energía universal que no tiene nombre ni tiene autor, ni es protagonista, ni nada. Simplemente son conductos para hacer eso. Pero en el momento que ese conducto entra el ego en juego, que soy fulanito el que hace eso, soy menganito el que hace eso, verdaderamente esa capacidad se pierde. Se pierde. O no hace el efecto que debe de hacer total realmente, porque ya hay protagonismo, ya hay ahí una intención de reconocimiento. Y esas energías son impersonales, no es propiedad de nadie. Pero cuando entra el ego, que yo hago esto, yo hago sanación, yo curo, yo hago esto, pues se pierde mucho de ese flujo puro que no tiene nombre y cuando llega al ser humano y le pone nombre, pues se pierde. Qué Sí, bueno, qué lo interesante. que pasa, lo que pasa en esto que, bueno, hay personas que le gustan o se ha formado en determinada disciplina o terapia y desea aplicarla, ¿no? Porque es lo que le gusta, lo que ha estudiado. Y lógicamente esta persona tiene que vivir de algo, ¿no? Si se ocupa diariamente y permanentemente. No sé si sería No, censurable, entre comillas. no, está bien ganarse la vida honradamente, pero si la labor que se ejerce es por satisfacer sus necesidades materiales, no verdaderamente por la ayuda que se pueda prestar, ese balance está desequilibrado. Hay muchos que trabajan en este tipo de terapia y de arte y de sanaciones y eso por el tema económico, no por una ayuda desinteresada, sino porque necesitan ese sustento y ese sustento que necesitan lo hace que su actividad sea enfocada a conseguir el abono correspondiente a la labor que está haciendo. Que no es que sea ni bueno ni malo, tú puedes hacer eso, Pero pero que que sería menos efectivo a lo mejor, ¿no? Menos puro, menos... no, igual es igual de efectivo porque la persona es muy Igual. efectiva, pero si se hace con la intención de generar beneficios materiales, pues ese es el ego el que está ahí queriendo y requiriendo eso, requiriendo más, más pacientes. Que no se hace por puro altruismo Sí. o pura impersonalidad, aunque después te venga la retribución como añadido a eso que has ejercido, sino que está en mente
el beneficio. Hay una diferencia ahí. Hay una diferencia. Puedes hacer lo mismo de manera así altruista y te compensan económicamente y vale, ahí ha habido esa compensación, pero hay otros que lo hacen simplemente por el tema económico. Eso es lo que no está bien, no es ético. Muy bien. Paula, ¿qué opinas? Bueno, no, estoy pensando que si es igual, si el receptor le pone la misma credibilidad al que es una persona que solamente quiere lucrarse, a alguien que es altruista, como decías, Manuel, si el receptor pone la misma credibilidad, será efectivo igual, eso has dicho. La sanación será efectiva del mismo modo, dado que el paciente le da el crédito absoluto a Y este. la posición del paciente siempre él impulsado por esa necesidad de mejorar. Es decir, Sí. ahí el paciente, esa misma energía que está moviendo el paciente y a donde acude para ser curado, pues claro, la misma energía del paciente hace que lo poco que haga el terapeuta lo va a beneficiar, lo va a ayudar a sanar, desde luego. Pero a mí el paciente no me interesa. A mí me interesa, a mí me interesa el terapeuta o el sanador. Yeah, Ese es el que me interesa. está Bueno, bien. y volviendo atrás en el tema del ego, ¿no? ¿En qué medida le beneficiaría a una persona normal y corriente poco a poco ir desprendiéndose del ego, de su ego? Si tiene que hacer frente a un trabajo, a una familia, hacer una vida normal, ¿no? Es que, ¿Cómo se mira, no, concentra en ese aspecto perdona, José. espiritual, ¿no? Es que la palabra beneficia, ¿en qué le beneficia al ego? Es que cualquier cosa que haga le va a beneficiar al ego, claro. No digo a la persona, ¿no? Al ser, por llamarlo, ya Eso no cada uno llamarlo tiene que ego, ir ¿no? descubriéndolo. Es que ahí es donde vamos, digamos, que cada uno Eh, tiene que ir descubriendo la propia verdad que cada uno está dispuesto a aguantar y a tolerar y a admitir y a aceptar. Pero son verdades que uno las siente sin tener que compararla con otras cosas que sean mentiras, porque si no estamos en el dualismo. Esa verdad en que cada uno, digamos, la integra, digamos, abarcativa, abarca absolutamente todo, todo. No rechaza, no juzga, no discrimina, no compara, es decir, que es una verdad que es expansiva, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ir y mostrarla con su propio temperamento, ser manifestación de esa verdad. Pero que cada uno tiene que ir, digamos, desechando lo que no hay de verdad, como he dicho antes, para que esa verdad que cada uno pueda manifestar por nuestros temperamentos, pueda manifestarse pues de manera cada vez más evidente. Y nuestra forma de manifestarla va a beneficiar a todos los demás, con lo cual esas verdades son, digamos, extensivas y expansivas para todo el mundo la puede reconocer. Pero es que hace que los demás la reconozcan también en sí mismos y en los otros. Entonces es un trabajo de autodescubrimiento y de, digamos, y de quitar lo que no hay de cierto en nosotros, pero para eso hay, digamos, que discernir, indagar en uno mismo qué es lo que no hay de cierto. Damos muchas cosas por cierto porque nos lo han dicho, porque nos resuena, porque nos resultan cosas extraordinarias o nos hacen sentir seguros que no son verdad. Y sin embargo la estamos tratando como tal. Eso cada uno de nosotros lo sabe, cada uno de nosotros lo sabe. Lo que pasa es que no sabemos dejar de ser lo que creemos que somos, fíjate. Nos cuesta mucho trabajo, claro, porque estamos establecidos en esa seguridad y no somos capaces de dejar a un lado esa seguridad y a ver qué es lo que hay de verdad en mí. No de lo que creo, siento, pienso, sino de lo que realmente abarca y engloba pues a todo lo que hay en la existencia. sí, Es un porque... proceso de descubrimiento en cada uno. Es un trabajo. Sí. Y bueno,
al hilo de un programa anterior sobre lo que es el concepto de la mente. ¿La mente es una instalación foránea? ¿Hasta qué punto es una instalación foránea nuestra mente? Nuestra mente no somos nosotros, no es algo muy del ser, digamos, o es aparte. En todas las tradiciones antiguas, que son las que, digamos, estimulan e impulsan que cada uno indague en sí mismo, todas, desde el chamanismo, el budismo, el taoísmo, el sufismo, todas te empujan a que indagues en ti mismo y que descubras por ti mismo qué tipo de mente o qué tipo de ego, de mente, de pensamiento te has formado para que lo reconozcas y una vez reconocido lo puedas, digamos, quitar, disolver o apartar. Para que, es que todas las cosas que te puedo decir a colación de esto es alimentar al ego también, que quiere saber y descubrir eso. Entonces, que es un trabajo propio e íntimo en cada uno. Nadie te puede decir que este método te va a llevar a esa verdad, porque seguir ese método a una meta, la verdad no tiene forma ni métodos para llegar, la verdad siempre está presente. El que quiere encontrar esa verdad es el ego precisamente que se quiere sentir más seguro. Entonces todas esas grandes tradiciones que están ahí un poco ahí relegadas, que la gente ni profundiza ni indaga en ellas, hay gente que sí, verdaderamente. Pues lo que, digamos, estimulan, no te indican un camino ni nada, sino que te estimulan a que tú indagues en ti mismo y descubres por ti mismo qué es lo que no hay de cierto en ti, qué es lo que no hay de cierto en tus pensamientos, tu forma de percibir las cosas, las ideas y las creencias que tienes, porque cada vez que disuelves todas esas creencias y esas ideas, esa verdad esencial que somos aparece en ti, que no es igual en todo, porque cada temperamento la manifiesta de manera distinta y diversa. O sea, sería un descubrimiento diferente siempre en cada individuo, en cada persona. Claro, nosotros tenemos unos temperamentos determinados, e igual que los nahuales, como hablábamos la otra vez. Un nahual puede ser triste, otro puede ser alegre, otro puede ser desconfiado, pero es el temperamento de ese nahual, pero no deja de ser nahual. No hay ego ahí, pero sin embargo el temperamento de ese personaje lo manifiesta con lo que te relaciona. Pues igual con esto. Igual con esto. Lo que pasa es que buscamos la seguridad siempre de saber y conocer cosas objetivas. Y en esas realidades es que es tan abstracto que no hay manera razonable, ni hay nada, digamos, que tú puedas decir, esto es la verdad, porque la verdad se está dando a cada momento, incluso aquí ahora. No hay que buscar una verdad, la verdad está aquí. Cada vez que va a buscar la verdad, ese que va a buscar la verdad es el ego. El ego, ¿no? Es que sabe mucho el ego. Bueno. ¿Qué opinas, Paula? ¿Alguna pregunta? No tengo ninguna pregunta esta vez. No, está muy claro. Ahora hay que analizar todo lo que queda resonando. Que rebobinar un poquito. Así, sí, yo creo que es muy interesante mucha esto información. Por una parte, el concepto de ego, de la realidad, de la mente e incluso de las terapias, ¿no? Creo que hemos hablado un poquito si hay... Muy someramente de todo, sí. Pero quería añadir un detalle que es importante. Sí. Lo que percibimos en el mundo externo y que de la manera que lo percibimos y como lo pensamos es debido a lo que tenemos previamente establecido, lo que hemos aprendido, que nosotros mismos hemos adquirido y hemos dicho, bueno, pues esto es así porque yo lo pienso así. Pero esa forma tan rígida de percibir el mundo no nos deja, digamos, ver la amplitud que tiene lo que es la existencia, porque las ideas que tenemos de las cosas ya son de una manera determinada, tenemos opiniones ya concretas hechas previamente. Entonces eso nos limita mucho en nuestra percepción de lo que es de nuestra propia realidad. No solamente de la realidad fuera, que ya está condicionada por lo que creemos, sino lo que creemos de nosotros mismos. Tenemos que volver la mirada hacia adentro y excavar ahí a ver qué es lo que es cierto. Jung ya lo decía, ¿no? Que mira adentro despierta, que mira afuera sueña, ¿no?
una manera así Ujú. sí. Y Sí, va o por ahí, sea va por ahí la cosa. que para indagar en este camino tendríamos que desaprender bastante, ¿no? Si nos adentramos en un proceso de autoconocimiento de este rango. Claro. Las grandes tradiciones dicen que no hay camino tampoco, porque los caminos te llevan a una meta. Y el que Ujú. es especialista en alcanzar meta, el querer alcanzar meta, es el ego. ¿Cómo lo denominaríamos si no lo llamamos camino? No, es un proceso de autoconocimiento, Ujú. autodescubrimiento, que es un Pues trabajo arduo. Y lo digo algo. por la Ujú. experiencia que tengo en mí mismo, no es un camino de rosa, es que nos da pereza y nos da también un poco de rechazo el tener que a veces vernos a nosotros mismos como si fuésemos nuestras mezquindades que están ahí, parece que están muy ocultas, somos capaces de cosas inverosímiles. El ego es capaz de eso. Pero cuando te das cuenta que el ego son ideas y pensamientos que me han formado o no han formado, te das cuenta que estamos en una lucha que no tiene, que no tiene rival. Creemos que hay rival, que es el mundo, pero no lo hay, porque el ego es inexistente. Sin embargo, nos manejamos con él. Muy bien, pues bastante interesante todo. Como ha dicho Paula, ahora tendremos Sí. que rebobinar un poquito, de pensar sobre todo lo que hemos dicho aquí y, y nada más, ¿no? ¿Queréis Hemos, decir algo más? no, ahora te comento. Sí, Bueno, ahora cerramos esto y hablamos así claro en que sí. Muy bien. Bueno, Gracias, pues Manuel. 5 minutos nada más. muchas gracias. Muchas Vamos gracias. a cerrar este programa número 28. Hasta Gracias. pronto, Gracias. un abrazo. Chao. Hasta pronto. Chao, chao.